Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase poniéndonos en presencia de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que purifique nuestros corazones y nos permita entender aquello que el día de hoy vamos a ver en nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 3, que se titula Las parábolas del reino. Recordarán ustedes en el primer grado que hablábamos de las diferentes formas o de los diferentes tipos de parábolas y veíamos el concepto de parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un recurso literario que sirve para proponer una enseñanza. Es una historia ficticia, pero que cae dentro de lo real y que sirve para mostrar un contenido o una enseñanza compleja en términos simples. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, a la parábola de otros recursos literarios para enseñar cómo podría ser la fábula. La fábula es una historia ficticia que de ninguna forma puede ser real y que sirve también para transmitir una enseñanza. Las parábolas son historias tomadas de la vida común que sirven para transmitir una enseñanza. Y Jesucristo recurría a las comparaciones, recurría a las parábolas y recurría a diferentes recursos para mostrar o para dar una enseñanza. El día de hoy vamos a hablar de aquellas parábolas en las que Jesús nos habla acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene mucho que ver con la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en ciernes o el reino de Dios en su etapa terrestre, podríamos decir así. Recordando lo que decíamos la semana pasada decíamos que la iglesia, nuevo pueblo de Dios, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Es decir, la iglesia no es la interrupción o sustitución, sino la prolongación en el plan salvífico de Dios de aquella comunidad reunida en torno a Moisés en el monte Sinaí. Habíamos hablado de que hay dos cosas presentes y actuantes en la iglesia. Una de ellas, el misterio, que es el elemento divino, y otra es la historia, que es el elemento humano. Habíamos visto también que Dios, para realizar su plan de la salvación, se vale de tres elementos: la elección, la promesa y la alianza. Con esos tres elementos, partiendo de un solo hombre, Abraham, se forma todo un pueblo, Israel. En este plan de la salvación, el hombre aporta su historia como elemento ambiental en donde se realiza el pueblo de Dios. Para estudiar y entender la historia de la salvación, la historia de cómo Dios ha realizado la salvación de los hombres hasta nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy, tenemos que atender a las figuras, las promesas y las profecías. Veíamos que en el Antiguo Testamento hay figuras, es decir, acontecimientos, personajes o situaciones que de alguna manera esbozan los trazos generales de aquello que ha de venir. Por ejemplo, el arca de Noé, pues es una figura de la iglesia. ¿Por qué? Porque fuera del arca de Noé ninguno se salvó. O veíamos también que Moisés también es una figura del mismo Cristo, que intercede entre Dios y los hombres. Hablábamos de las promesas, que eran precisamente palabras de aliento dadas por Dios, que ofrecían al hombre alguna dádiva futura para lograr que el hombre cooperara en el plan de la salvación. En el caso de Abraham, la promesa de Dios pues es muy clara, a lo mejor para nosotros incomprensible, pero es muy clara. Yo haré de tu descendencia tan grande como las arenas del mar o las estrellas del cielo. En nuestros días, cuando oímos eso, se nos hace un poquito raro porque vivimos en una época antinatalista en la que impera la cultura de la muerte. Entonces, si a mí Dios me dijera: Alejandro,
Yo haré de tu descendencia un gran pueblo tan numeroso como las arenas del mar o las estrellas del cielo, pues yo no lo vería como bendición, lo vería como maldición. ¿Por qué? Porque soy un hombre de esta época. Pero en aquellas épocas, cuando la tierra estaba escasamente poblada, tener muchos hijos era una bendición. Los hijos eran brazos para trabajar la tierra, eran brazos para la guerra. Y mientras más hijos tuviera un hombre, más poderoso era. ¿Sí? Entonces, la bendición de Dios, la promesa que Dios le hace a Abraham, no es cualquier cosa, es algo muy grande, aunque nosotros, hombres de esta época en la que impera la cultura de la muerte, nos cueste trabajo verlo como bendición o como promesa, pero Dios hacía estas promesas de cuando en cuando para lograr la cooperación del hombre en su plan salvífico. Incluso ya en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, pues nos va a hablar de una promesa, de la promesa del Emanuel, del Dios con nosotros, que nos va a librar de todo dolor y de todo sufrimiento, y particularmente de la muerte. Y nos habla de las profecías. Las profecías fueron mensajes que Dios enviaba al hombre a través de terceras personas, los llamados profetas. ¿Sí? Y estos mensajes eran para orientar la marcha del pueblo de Dios hacia su destino. También decíamos que la antigua alianza es figura, promesa y profecía de la nueva y eterna alianza que se inicia en la tierra, pero que solamente tendrá su plenitud en la gloria sin fin, en el cielo. En otras palabras, decíamos que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene una historia, la historia tuya, la historia mía. Vengas de donde vengas, del país que seas, tú y yo tenemos una historia que es la misma y que tiene un principio en la creación, en Abraham, en David, en Salomón, pero también tiene un fin, que es la parusia, la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos una historia que está andando y que tenemos que comprender para saber en qué punto de esa historia nos encontramos colocados. Por eso la importancia de hablar de las parábolas del reino. Bueno, hecha esta introducción, podemos pasar a nuestro tema. Vamos a ver que el pueblo de Israel tuvo una transición de ser un pueblo teocrático a tener un gobierno unipersonal como todos los demás pueblos. Ese pueblo, reunido en torno a Moisés, es un pueblo teocrático. Teocrático viene de teos, Dios, y kratos, poder. Es un pueblo gobernado por Dios a través primero de Moisés y luego, en tiempos de Josué, a través de los sacerdotes. En tiempos de Josué, los sacerdotes ejercían funciones espirituales, pero también funciones terrenales. Dios gobierna a su pueblo por medio de sus sacerdotes y por medio de sus profetas. Hubo también un tiempo que fue el llamado tiempo de los jueces. En este tiempo sucedía que en ocasiones el pueblo de Israel sufría algún tipo de calamidad. Casi siempre era una invasión extranjera o algún conflicto militar. En ese momento, un hombre o mujer se ponía al frente del pueblo de Israel para hacer frente a la amenaza. Estos caudillos temporales ejercían un poder terrenal, es decir, su misión la desempeñaban en los estrictos límites de aquel fenómeno o de aquel acontecimiento que había motivado su entrada en la historia. Después tenemos al último de los grandes sacerdotes, que es el sumo sacerdote Samuel. A él, los israelitas, siguiendo el ejemplo de los pueblos paganos que los rodeaban, le van a pedir que les dé un rey, que les nombre un rey como el resto de las naciones. En el contacto del pueblo de Israel con otros pueblos se dieron cuenta de que había diferencias. Los pueblos vecinos son gobernados por reyes.
Reyes que son personas como tú y como yo. Personas que pueden tener aciertos y que pueden tener errores, que se pueden equivocar o que las podemos inducir a equivocación, que se pueden manipular, que se pueden presionar, que se pueden atemorizar. Además, estos reyes tienen cortes suntuosas con príncipes, con princesas, con palacios, con ejércitos regulares. Y entonces se decide todo el pueblo a través de los sumos sacerdotes que tenían y siempre tuvieron en Israel una función de gobierno. Van con el sumo sacerdote Samuel y le dicen: nómbranos un rey. Samuel, por supuesto, se irrita cuando escucha esta petición, pero Dios le dice: ¿por qué te enojas? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ya no quieren que yo reine sobre ellos, ahora quieren que sea un hombre. Pues bien, si eso quieren, elígeles o dales un hombre por rey, pero adviérteles de en qué condiciones va a ser su rey. La primera vez que se elige un rey es elegido por Samuel, y la elección recae en el rey Saúl. Saúl tuvo un buen comienzo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a decaer espiritualmente hasta llegar a una situación en la que se toma las funciones de sumo sacerdote. Fue una circunstancia más o menos así. Había guerra, como siempre había guerra, entre Israel y los filisteos. Era costumbre en los ejércitos ofrecer sacrificios y hacer plegarias a sus dioses para que les fueran propicios durante la batalla. La batalla está a punto de empezar. Los ejércitos ya están en formación de batalla, pero Samuel, ya entrado en años, no llega. Es importante hacer el sacrificio a Yahvé para que nos sea propicio, pero Samuel no llega, y Saúl está desesperado. Entonces Saúl, el rey, se toma la decisión de ser él quien ofrezca el sacrificio en lugar de Samuel. Invade la esfera espiritual y por eso se vuelve réprobo. Tan es así que aún en vida de Saúl, Dios le da instrucciones a Samuel para que vaya y busque a otro rey que ocupe el lugar de Saúl. Este va a ser el rey David. En nuestro primer grado de pastoral habíamos hablado del rey David. Habíamos hablado de que había cierto paralelismo entre el rey David y Jesús. Por ejemplo, los dos eran pastores. David de ovejas y Jesús de hombres. Los dos eran de origen humilde, ¿verdad? David de una familia de escaso abolengo dentro de Israel y además en la tribu más pequeña de Israel, que era la de Benjamín. Y Jesús, ¿verdad? Pues también era de origen humilde. ¿Ok? Habíamos visto que los dos habían llegado a ser reyes y que de hecho algunas profecías que tenían que ver con el nacimiento del Mesías referían al rey David un reino eterno. ¿Ok? Dios le promete a David que un descendiente suyo reinará por siempre. Y ese descendiente del rey David, ese esperado por el pueblo, ese esperado por las naciones, es ni más ni menos que Jesús, descendiente del rey David. Entonces, recapitulando toda esta idea, hay todo un proceso mediante el cual los israelitas van pasando de ser un pueblo teocrático a un pueblo gobernado por reyes, de ser un pueblo gobernado por Dios a ser un pueblo gobernado por una persona. David va a ser el gran rey de Israel. No solamente había paralelismos entre la vida de David y Jesús, sino que David también en muchos sentidos va a ser un ejemplo, primero, de fidelidad a Dios, después,
va a ser ejemplo de arrepentimiento, porque David no estuvo exento de debilidades humanas. Particularmente grave fue el adulterio con la esposa de Urías, con Betsabé. Aún así, David fue muy querido y amado por su pueblo, y su fama siguió presente muchos siglos después de su fallecimiento. Tan es así que algunas profecías hablaban de que uno de sus descendientes reinaría eternamente. Tú y yo sabemos que ningún ser humano es eterno. Luego, para que tuviera un descendiente que reinara eternamente, ese descendiente no iba necesariamente a ser humano como nosotros. Había en ese caso un estado de expectación en todo Israel por la venida de ese rey poderoso que sería descendiente de David. Por eso, el Domingo de Ramos, justo antes de su pasión, muerte y resurrección, Jesús permite, algo que no había hecho antes, permite que el pueblo lo aclame por rey. Y entra en Jerusalén montado en un burrito, mientras que el pueblo agita palmas y le grita, Hosana al Hijo de David. Jesús entra montado en un burrito. Miren, en la actualidad prácticamente ya en ningún lugar hay burritos. Bueno, nosotros que vivimos en ciudades pues no entendemos por qué Jesús se subió a un burrito. Si muy bien pudieron aclamarlo como rey, él yendo caminando o llevado en hombros por sus apóstoles. Pero los burritos en la época de Jesús eran los BMW de la época. Eran los transportes de lujo y eran caros, no eran baratos. Solamente los ricos, los encumbrados, tenían a su servicio estos medios de transporte. El resto del pueblo se transportaba a pie, ¿verdad? O en caravanas, ¿verdad? Los habitantes del desierto. Entonces Jesús se monta en un burrito y se deja que lo aclamen. Y lo aclaman con estas palabras: Hosana al Hijo de David, reconociendo en Jesús al Rey esperado, a ese Rey que reinaría eternamente. Y Jesús se los permite que lo hagan. Ya antiguamente, antes que esto, habían tratado de proclamar a Jesús como su Rey, pero Jesús no se los permitió. Bueno, pues el Domingo de Ramos sí se los permite. ¿Sí? Y todo esto, observen bien cómo la gente instintivamente tiende esta relación entre Jesús y David y lo aclama como Hijo de David. En el Antiguo Testamento tenemos varias alusiones al reino de Dios. No las vamos a reflexionar todas porque sería muy largo, pero Éxodo 19:6. Dice la palabra de Dios: serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Es decir, todos ustedes, para mí, van a ser una nación consagrada, separada del resto de las naciones, para servirme como sacerdotes, para ofrecer sacrificios en mi nombre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, nos dice: tu casa y tu realeza estarán siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Aquí nos está hablando de un rey, pero no de un rey como cualquiera, sino de un rey que al mismo tiempo será Dios, porque vivirá por siempre. Isaías, capítulo 9, versículos del 5 al 6, precisa un poco acerca de las circunstancias de la venida al mundo de este rey, de este Salvador que será descendiente de David. Y dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites, para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será por el amor celoso de Yahvé Sebaot. Aquí vemos, ¿verdad?, en esta frase particularmente, consejero admirable.
Dios fuerte, Padre que no muere y príncipe de paz, pues vemos ese eco, ¿verdad?, de el mismo Jesús. Ezequiel 34, 23, 24 nos dice: pondré a la cabeza de ellas, es decir, a la cabeza de las tribus de Israel, a un pastor único. Está hablando de Jesús, para que se preocupe de ellas. A mi siervo David, él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi servidor David su príncipe. Esto lo dice Ezequiel varios siglos después de la muerte de David. Luego no se está refiriendo a David, sino a otro que vendrá después de David. Isaías 24:23 nos dice: la luna se pondrá colorada, es decir, roja como la sangre. El sol no sabrá dónde esconderse cuando Yahvé de los ejércitos sea rey sobre el cerro de Sión en Jerusalén, y aparezca su gloria ante sus ancianos. De Jerusalén les vendrá la salvación. Ahí será proclamado Rey Jesús. Zacarías 14:9 nos dice: el Señor, es decir, Dios mismo en persona, será Rey sobre toda la tierra. Aquel día, Él será el único Señor y será único su nombre. Es decir, Dios vendrá a gobernar en persona. ¿A través de quién? A través de su divino Hijo, Jesucristo. Isaías 52:7 nos habla de una feliz noticia que vendrá. Qué bienvenidos por los montes los pasos del que trae buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación y que dice a Sión: ya reina tu Dios. Nos está hablando evidentemente de Jesús. En suma, va a haber un cambio en la mentalidad del pueblo de Israel después de la vuelta de la cautividad. Después de la vuelta de la cautividad, es decir, acuérdense que los israelitas estaban cautivos, eran esclavos en Babilonia, habían sido deportados por el rey Nabucodonosor. Bueno, los especialistas en historia dicen que no hubo una sola deportación, sino que habrá habido tal vez 2, o algunos dicen que hasta 3. ¿Okay? Pero al volver a Israel, comienza a nacer en el corazón del pueblo de Dios la idea de que este reino, ¿verdad?, este reino de Dios que todos esperaban, porque había una expectación general, no va a ser un reino material, sino espiritual, donde Dios va a reinar sobre su pueblo directamente, sin intermediarios, ¿verdad? Dios mismo será su rey. Ahora quiero que observen la imagen que aparece en el lado derecho. Es un corazón, ese corazón pertenece a una persona, y en ese corazón hay un trono. ¿Sí? La persona se ha bajado del trono y le está dejando el trono a Jesús. Eso es el reino de Dios, entendido en sentido espiritual. Dios reina en mi corazón. No se hará lo que yo diga. Si sufrimos y lloramos es precisamente porque hasta el día de hoy nos hemos esforzado en hacer nuestra sacrosanta voluntad. Permitir que el reino de Dios entre en mi corazón es permitir que Jesús reine en mí, que diga Jesús lo que se va a hacer, que diga Jesús a dónde voy a ir. ¿Sí? Permitirle que tome el control. Que el reino de Dios venga a mí es eso, es dejar que Jesús reine. Yo, antiguamente daba mucho catequesis a los papás, y yo siempre les preguntaba a los papás: ¿quién te dice a ti, papá, educador de niños, quién te dice a ti lo que es bueno y lo que es malo? Y la respuesta de los papás era siempre la misma: yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Si para mí es malo, entonces es malo. Ah, no, yo no digo lo que es malo ni lo que es bueno. Lo dice mi compadre, que es muy inteligente. No. ¿Quién te dice a ti lo que es bueno y lo que es malo? Lo dice la palabra de Dios. Eres lo que eres a los ojos de Dios. Y permitir que el reino de Dios se instale en tu corazón es permitirle que Él mande. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es correcto cómo vivo mi vida? ¿Es correcto cómo actúo en mi trabajo? ¿Mi vida sexual es correcto cómo la estoy llevando? No.
Bueno, pues permitir que el reino de Dios se instale en ti de manera espiritual es quitarte del trono, dejar tú de dar las órdenes y permitir que sea Cristo el que gobierne. ¿Ok? Entonces es una ilustración muy bonita y es muy ilustrativa. Poco a poco también el pueblo de Israel va comprendiendo que el alcance de este reino de Dios que se espera no va a estar restringido a un determinado pueblo, sino al mundo entero. ¿Sí? Dice Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 3. Al final de los tiempos, el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los montes altos y dominará los lugares más elevados. Es decir, en la casa de Yahvé, en lo más alto, será predicado o serán dados una serie de mandatos de Dios que estarán sobre cualquier otro. Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Dios. Es decir, esta instrucción, ¿verdad? Esta enseñanza sublime y elevada, que está más elevada que cualquier otra cosa, vendrá de Jerusalén precisamente en la persona de Jesús. Por eso es importante que tú y yo conozcamos los evangelios, ¿verdad? Porque si esa es la enseñanza que la Escritura está proclamando como sublime, bueno, pues tenemos que saberlo, ¿no? Ahora bien, así como se fueron aclarando para algunos las circunstancias de la venida del Salvador, es decir, poco a poco fueron entendiendo que no iba a ser un rey nada más de Israel, sino un rey universal. Poco a poco fueron entendiendo, ¿verdad?, que no iba a ser un reino material, sino un reino espiritual. También en otros elementos del pueblo de Dios hubo una cierta confusión. El nacionalismo se fue mezclando con las ideas religiosas, de tal manera que al aparecer Jesús, muchos, entre ellos los sumos sacerdotes, los escribas, ya tenían una visión bastante deformada acerca de lo que iba a ser el Salvador, el rey de Israel esperado desde tiempos antiguos. ¿Ok? Entonces, muchos esperaban que el hijo de David, el rey de Israel, tendría un reino temporal, poderoso, con su ministerio de hacienda, su ejército, vengador, ¿verdad?, que vengara antiguos agravios, que expulsara a los conquistadores romanos que en ese momento hacían sentir todo su poder sobre el pueblo de Israel. Entonces esperaban un rey, pero un rey material, un jefe militar. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que obtuvieron? A un hombre pobre predicando el amor, predicando el arrepentimiento y el cambio de vida. Entonces muchos no aceptaron a Jesús. Dice la Escritura, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no era a él lo que esperaban. Esperaban otra cosa. Sin dinero, sin ejército, sin armas, sin poder. Entonces, pues no. Muchos dijeron, tú no eres el Mesías. No eres lo que esperábamos. ¿Ok? ¿Cuál es la verdadera imagen del reino de Dios? Ya hemos hablado de la imagen falsa. Cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, está teniendo esta última plática con sus apóstoles, algunos de sus apóstoles le preguntan si es ahora cuando va a restablecer la soberanía de Israel, es decir, si es ahora que se va a poner al frente del ejército de Israel para expulsar a los romanos. Algunos discípulos, me parece que Santiago y Juan, comenzarán a reñir entre ellos acerca de quién va a ser el más importante cuando venga el reino de los cielos, es decir, cuando Jesús ya tenga sus palacios,
ya tenga sus funcionarios, ¿quién va a ser más importante? Se dice, por ejemplo, que Judas aspiraba a ser ministro de Hacienda del reino de los cielos. Es decir, todos tenían unos más y otros menos, pero tenían ideas equivocadas acerca del reino de Dios. La Biblia nos da una verdadera imagen del reino de Dios. En Mateo 4:17 nos dice: desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca, ha llegado. ¿Y qué tienen ustedes que hacer? ¿Juntar dinero para pagar impuestos? ¿Unirse al ejército? No. Renunciar a su mal camino, dejar de hacer lo que están haciendo. Mateo 4:23 nos dice: Jesús comenzó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena noticia del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús recorría los pueblos para reunir al resto fiel. Pero además no solamente los reunía, sino que les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? Que el reino de Dios está aquí y ahora, actuando a través de ti y a través de mí. Y cómo les demostraba a las personas que realmente ese reino de Dios ya había llegado por medio de los milagros. Jesús no hacía milagros para ganar notoriedad, para sorprender al público y dejarlos boquiabiertos. Lo hacía para que entendieran, para que vieran y para que creyeran que el reino de Dios está aquí y ahora en la persona de Cristo. ¿Sí? Por eso hacía los milagros, por eso los sanaba. En Lucas 17, 20, 21 leemos: los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Digo, porque yo no veo que levanten ningún castillo, no veo ningún ejército llegar, no veo el oro en la cámara del tesoro brillando. Jesús le respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, es decir, con alaraca, con aparato, con parafernalia. El reino de Dios no viene entre gritos y sombrerazos. Y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, tú ni cuenta te diste, pero ya está aquí. ¿Y por qué ya está aquí? Porque ya está aquí Jesús. Este reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es la iglesia. Vamos a decirlo así. No es del todo correcto, pero el reino de Dios es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en ciernes, en principio. Es un adelanto del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, habíamos dicho la clase pasada, y yo se lo repito hoy, solo tendrá su plena realización en la eternidad. Muchos podrán decir, bueno, si este es el reino de Dios, como dices, pues hay muchos católicos pecadores, sobre todo laicos, ¿verdad? Muchísimos. Entonces, ¿por qué hay esas imperfecciones? Porque este es el principio, es el reino de Dios en ciernes, en su etapa terrenal. Aquí todavía están mezclados la cizaña y el trigo. Allá, en la eternidad, ya no va a haber más cizaña. La iglesia que Cristo vino a fundar, comenzando desde echar las primeras semillas, es decir, desde su predicación, congregar a aquellos que habían aceptado la antigua alianza y observaban sus preceptos en santa expectación por la plenitud de los tiempos, congregar al resto fiel. Fíjese, primero dice aquí, Jesús echa la semilla, congrega al resto fiel disperso entre las naciones. A este resto fiel los tomó, los formó, los reunió y les dio la forma de una institución humana y divina al mismo tiempo, visible, perceptible, que es lo que llamamos iglesia.
Y a esta iglesia que Cristo fundó, Mateo 16, 18, le dio Jesús las facultades para realizar su fin. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Ya lo habíamos dicho, la salvación de la humanidad. Y Jesús, enviado por el Padre a salvar a la humanidad, a su vez Jesús envía a la iglesia, pero no la envía nada más así, sino que le da las facultades, le da los dones y los poderes necesarios para realizar ese fin, de salvar a la humanidad. Así como veíamos en la lección anterior de que para comenzar su obra salvífica, Dios toma un hombre, a Abraham, lo elige, le hace una promesa y hace una alianza con él. Bueno, pues también el día de hoy en nosotros, en la iglesia, se realiza una elección, una promesa y una alianza. Y agrega a la elección también una respuesta del hombre. La elección, ¿por qué? Porque todos los hombres hemos sido llamados a la salvación. ¿Cómo? Ingresando en la iglesia y haciendo uso de los dones espirituales que Dios dio a su iglesia para continuar su obra salvífica. ¿Cuáles son estos dones espirituales? ¿Cuáles son estos tesoros de la iglesia? Los sacramentos. Para acceder a los sacramentos yo tengo que bautizarme e ingresar a la iglesia. Dios, es decir, Jesús, formó a la iglesia para la salvación. Fuimos elegidos. Pero no solamente fuimos elegidos, sino que además Dios también actúa dentro de nosotros, concediéndonos la gracia para la conversión. Es muy común que las personas que tienen poco tiempo de haber regresado a la fe católica o que tienen poco tiempo practicando su fe católica, piensen que fueron ellos los que un día tomaron la decisión de ingresar a escuela de pastoral. Pero con el paso del tiempo, nosotros vamos cayendo en la cuenta de que fuimos elegidos. Había muchas personas que eran mejores que nosotros, más santos, más inteligentes y más valiosos. Sin embargo, nosotros resultamos elegidos. ¿Por qué? Porque Dios actúa desde nuestro interior, dándonos la gracia para la conversión, para cambiar de vida, para seguirlo realmente. Muchos se echaron para atrás. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me inscribí a escuela de pastoral, pues entramos yo creo como 70. Si terminamos el 13º grado 10, ya estoy exagerando. ¿Sí? Entonces, todos somos llamados, pero Dios también actúa desde nuestro interior. Fuimos elegidos. También en nosotros hay una promesa. Esta promesa es de carácter espiritual. ¿Cuál es? La sanación, la salvación, la liberación y la felicidad eterna en Cristo Jesús, en el reino de Dios, que será realizado en la eternidad. Entonces, fíjate bien, tú y yo tenemos una promesa, ¿sí? El reino de Dios en la eternidad, la felicidad eterna. Pero ¿cómo? Si la vida del ser humano se termina después de unos 30, 40, 50, 70, 80 años. Bueno, es que nosotros, los cristianos, creemos en la vida eterna, creemos en la resurrección de la carne. ¿Sí? Entonces, tenemos una promesa, la promesa de resucitar, pero no solamente esa, sino sobre todo de ser felices eternamente junto a Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y tenemos también una alianza, pero entre la alianza y la promesa hay una respuesta. El hombre es invitado a entrar en comunión con Dios. Pero hay hombres que no aceptan la invitación y hombres como tú y como yo que aceptamos la invitación y nos convertimos, es decir, cambiamos de vida. Decidimos que íbamos a cambiar de vida. Entonces, cuando nosotros respondemos positivamente al llamado de Dios, Dios derrama sobre nosotros gracias abundantes y nos ayuda a perseverar hasta el fin. Hermanos, todos los que estamos en escuela de pastoral, es más, ya cuando llevamos 10, 15 o 20 años, todos en alguna ocasión hemos sentido el deseo de abandonar el camino de Cristo. Todos. ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué seguimos adelante?
Pues porque Dios nos da la gracia necesaria para continuar. ¿Sí? Y continuamos, por supuesto, también en respuesta no solamente a la invitación de Dios, sino porque sabemos que Dios está con nosotros y que participa en nuestra salvación. Dios nos ayuda y nosotros pues nos comprometemos también en una alianza de pertenencia recíproca a trabajar por la extensión del reino de Dios, es decir, para ayudar que otros hombres se salven. Dios me promete la vida eterna junto a Él, ser feliz por toda la eternidad. Pero a cambio, ¿sí?, yo me comprometo a trabajar para que otras personas ingresen al reino de Dios, para que otras personas se salven. Entonces hay también aquí un sentido de alianza y no nada más en el Antiguo Testamento. También hoy tenemos una elección, una promesa y una alianza, incluso operando en ti y en mí. También hoy existe un misterio y una historia. El misterio, habíamos dicho, es el elemento divino. Es la acción salvífica de Dios que actúa dentro de la iglesia como institución, como familia que somos, y dentro de cada uno de nosotros. Y también, el día de hoy, hay una historia. La historia es el elemento humano, no solo de la comunidad, sino de cada uno de nosotros. Así como hay una historia del pueblo de Dios, así también cada uno de nosotros tiene una historia de encuentro personal con Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan narra el primer día que conoció a Jesús y dice la circunstancia, era más o menos las 3 de la tarde. ¿Sí? Íbamos detrás de Jesús, Jesús voltea y nos pregunta, ¿qué buscan? Y nosotros le dijimos, Yahvé, ¿dónde vives? Y él nos respondió, vengan y lo verán. Eso lo va a decir Juan unos 70 años después de que haya sucedido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Juan se acordaba de su primer encuentro con Jesús 70 años después. El Evangelio de Juan debió haber sido escrito hacia el año 110. Y bueno, escrito no por Juan, sino dictado por Juan. ¿Okay? El reino de Dios crece. ¿Cuándo crece el reino de Dios? Cuando tú y yo, cuando el hombre, con su respuesta de fe, es decir, de confianza en Dios, se entrega a su Señor, es decir, permite que Dios tome el mando de su vida, de sus pensamientos, de sus conceptos, de sus ideas, de su moral. Cuando el hombre se entrega a su Señor y así el reino de Dios se instala dentro de él. Juan capítulo 14 versículos 23-24 dice Jesús, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él, mi Padre y yo, y habitaremos en él, estaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron, lo que yo les dije, no es mío, sino del Padre que me envió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A Dios lo aman los que cumplen sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no serás adúltero, no robarás, no mentirás, no harás cosas impuras, ¿sí? No consentirás pensamientos impuros. Esos son los que aman a Dios. Que los que dicen te amo mucho Jesús y me encanta estar en escuela de pastoral, pues esos no son los que aman a Dios. Los que aman, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel, ¿sí?, que cumpla mis mandamientos. Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 10, nos dice que el reino de Dios es algo que nosotros tenemos que buscar,
es algo precioso, y siempre que rezamos el Padre Nuestro, pedimos que Dios, o que el reino de Dios más bien, se instale en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros pedimos aquí dos cosas. Primero, que venga a mí el reino de Dios y se instale en mi corazón. Para eso tengo que desechar todo aquello que no es de Dios y que es mucho, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Esto a mí me lo explicaron en su tiempo de la siguiente manera. El corazón del hombre, el alma del ser humano, es como una casa. Una casa tiene diversas habitaciones. Imagínate tu corazón como una casa con muchas habitaciones. Imagínate que en una habitación tienes todos tus rencores. En otra tienes toda tu codicia. En otra tienes toda tu avaricia. En otra tienes toda tu lujuria. En otra tienes toda tu ira y todo tu mal humor. Bueno, pues tienes que sacar todo eso para que Dios, para que el reino de Dios se instale en ti. ¿Ok? Y tiene mucho que ver con la voluntad. La mía, no. Con la voluntad de Dios. Con hacer aquello que Dios quiere. Y los mandamientos de Dios, pues no son pesados. Bueno, no conozco a nadie que se arrepienta de haber cumplido los mandamientos de Dios. La señal definitiva de la instalación del reino de Dios en la tierra, el principio de la historia de la Iglesia, es la presencia de Cristo entre los hombres. Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La instalación del reino de Dios, o la venida del reino de Dios, se expresa en los milagros, se expresa en las palabras, se expresa en la venida del Espíritu Santo, pero sobre todo se expresa en la presencia de Cristo. ¿Sí? Hay algunos hermanos que tienen ideas muy confusas o están severamente confundidos, y en alguna ocasión me tocó leer una calcomanía, pegatina les dicen en España, y en otros países les dicen de diferente manera. Me tocó ver una calcomanía que decía, Cristo viene, ¿estás preparado? Y esto es confuso. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, o sea, Cristo ya vino, Cristo ya se encarnó, Cristo ya sembró la semilla de su palabra, Cristo ya fundó su iglesia. Lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, la presencia de Cristo en el mundo es, digamos, la señal más grande de que el reino de Dios ya ha llegado, ¿verdad? Que el reino de Dios ya está aquí, no vendrá, no es un proyecto, sino que ya está aquí, por supuesto de manera imperfecta, dirían algunos, pero ya está aquí, ya está actuando. La presencia de Jesús en el mundo vino a traernos toda la ayuda que de Dios necesitábamos para marchar a la salvación, sin la cual ni la ley hubiera sido suficiente. Los judíos tenían más de 500 mandamientos. Necesitábamos la ayuda de Dios para poder encontrar el camino a nuestra salvación, y el camino es Cristo. De Cristo hemos recibido la ayuda, los dones, las gracias, la enseñanza, todo lo necesario para alcanzar nuestra salvación. Por eso dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículos 16 y 17. De su plenitud, plenitud quiere decir llenitud, imagínense un vaso lleno, ¿verdad? Imagínense una olla llena, una tinaja llena. Bueno, los que no tengan tinaja en su casa ni sepan lo que es eso, imagínense una cisterna llena, ¿verdad? Un tinaco lleno, de su plenitud, de su llenitud, ¿verdad?
todos nosotros hemos participado, es decir, hemos recibido de aquello de lo que Él rebosaba. Y hemos recibido gracia sobre gracia. Cristo es el autor de la gracia. Y las gracias que nosotros hemos recibido de Dios han sido a través de Cristo. Y necesitábamos la ayuda de Cristo porque la ley no era suficiente. La gracia y la verdad, que superan a la ley, no la anulan, nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahora vamos a hablar en términos concretos, ¿verdad? Jesús vino a traernos la ayuda necesaria para nuestra salvación. ¿Y cuál es esa ayuda? ¿Dónde está? ¿Dónde la veo? ¿Dónde me la encuentro? En los sacramentos. Ahí en la pantalla les estoy presentando, ¿verdad? El fundamento bíblico de cada uno de los 7 sacramentos. La misión de Jesús es la implantación del reino. Y esta implantación del reino está señalada por hechos extraordinarios. Dentro de estos hechos extraordinarios, de los que Jesús se vale para demostrarle a todo el mundo que el reino de Dios está aquí y ahora actuando, hay 2 que la Biblia resalta. O más bien, todos los hechos se podrían clasificar en 2. Milagros, vean la cita bíblica de Lucas 7:22, y expulsión de demonios, vean la cita bíblica de Lucas 11:20. Lucas 7:22 nos dice: entonces respondió Jesús a los enviados de Juan, a los discípulos de Juan, que habían ido a preguntarle si él era el Mesías, si él era el Salvador esperado. Les dice Jesús: vayan a contarle a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena noticia del reino de Dios es anunciada a los pobres. Los milagros, esto ya lo había yo dicho, pero lo vuelvo a repetir, los milagros servían para comprobar la realidad del reino de Dios. No era una figura poética, no era un proyecto político, no era mucho menos una utopía, sino que ya estaba aquí. Y Lucas 11:20 nos dice: pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? Entonces Jesús expulsaba demonios y sanaba. ¿Por qué lo hacía? Para demostrarles que el reino de Dios había llegado. Después de demostrar, por medio de los milagros y de la expulsión de los demonios, la fundación del reino de Dios, Jesús instruye al pueblo acerca de lo que es el reino. Y para ello, Jesús va a utilizar este recurso de las parábolas del reino. ¿Se acuerdan que primero habíamos visto que había parábolas morales, que había parábolas acerca de Dios? Bueno, pues también había parábolas acerca del reino de Dios, o sea, la iglesia. Jesús utiliza las parábolas del reino, cada una de las cuales, sin llegar a definir en concreto lo que es el reino de Dios, recordemos que Jesús era hebreo y que pensaba y se expresaba al modo oriental, ¿verdad? Cada una de esas parábolas expresaba o dibujaba los grandes trazos de una realidad sobrenatural, a la vez humana. La iglesia está integrada por seres humanos, perfecta realidad y perfecta realidad invisible, es decir, hay un elemento divino que solo es perceptible por medio de sus efectos. Si ustedes conocieran la historia de la iglesia, podrían ver cómo el Espíritu Santo actúa dentro de la iglesia y es el gran protagonista de la historia de la iglesia. Vemos, ¿verdad?, una parábola, por ejemplo, la parábola de la cizaña. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Un hombre. ¿Quién es ese hombre? Dios.
Mientras ese hombre y sus trabajadores estaban durmiendo, vino su enemigo, o sea, el diablo, y sembró la cizaña. La cizaña es una hierba silvestre que roba nutrientes al trigo y se parece mucho al trigo. Vean la fotografía que está en pantalla. ¿Cómo reconoces cuál es cizaña y cuál es el trigo? Porque el trigo, ¿verdad?, extiende sus espigas hacia el cielo. En cambio, la cizaña las extiende hacia el suelo. Pero si ustedes ven, son muy parecidas. Muy parecidas. ¿Sí? Entonces, el sembrador siembra trigo, semilla buena, y el diablo viene y siembra semilla mala en su mismo campo, que es el mundo. Cuando el trigo creció y comenzó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores de Dios, digamos los ángeles, fueron a decirle al patrón, o sea, a Dios: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha, hasta la hora de la segunda venida de Cristo. Entonces le diré a los segadores, a los ángeles: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Dios no elimina al mal en el mundo. Dios permite que los pecadores vivamos para que nos arrepintamos. Tú y yo, a lo mejor en un determinado momento, para alguien hemos sido cizaña, mala hierba. ¿Por qué Dios no nos arrancó de una vez? Porque no nos hubiéramos podido arrepentir. No podríamos arrepentirnos. Por eso la Iglesia Católica también es contraria a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque realiza la venganza social sin permitir la conversión de la persona, ¿no? Si la vida se acaba, no hay conversión. Entonces, ahorita mismo también en la iglesia estamos mezclados la cizaña y el trigo. Está mezclado el católico tibio, el católico mediocre y el católico que lucha por llegar a ser santo. Estamos juntos, sentados uno al lado del otro. Está el católico que viene a tener una cuota de poder, que viene a ganar cierta notoriedad, que viene a realizar tal o cual ensueño. Y está el católico que el único ensueño que tiene es estar algún día gozando de la presencia de Dios. Está el católico que le urge, ¿verdad?, que es buena semilla y le urge, pues acudir al sacramento de la reconciliación para estar en gracia de Dios y volver a recibir a Jesús en la Eucaristía. Y está el católico que no le urge, que va a seguir viviendo en adulterio, que va a seguir viviendo en la fornicación, que va a seguir practicando tal o cual impureza, incurriendo en tal o cual pecado. No le urge. ¿Sí se entiende? Estamos juntos, la cizaña y el trigo. ¿Por qué no sacamos de aquí a todos aquellos, ¿verdad?, que reinciden en el pecado? Pues porque no es nuestro papel. La verdadera separación entre unos y otros será en la vida eterna, en la segunda venida de Cristo. Ahí es donde Dios va a pedir a sus ángeles que tomen la cizaña, ¿verdad? Y ese católico tibio, ese católico que es negligente en formarse, ese católico que no busca la santidad, y lo eche al fuego, ¿no? Y al revés, a la verdadera semilla, a la que da fruto, ¿verdad?, pues guárdenlo en mis bodegas. Nos da mucho para pensar esta parábola. El grano de mostaza. No sé si ustedes hayan visto un grano de mostaza, vean la fotografía, es real, la fotografía. La semillita de la mostaza es pequeñita, pero cuando crece llega a ser un gran árbol. Entonces dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla,
pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así es el reino de Dios, así crece, así da fruto. ¿No das fruto así tú? ¿No da fruto así tu comunidad? Quizás estemos hablando de otra cosa que no es el reino de Dios. Hay que pensarlo. Otra parábola, también muy importante y muy hermosa, es la de la semilla que germina sola. Escuchen ustedes esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros a veces creemos que somos nosotros los que vamos a realizar la conversión de nuestros hijos o la conversión de determinadas personas. Y hasta nos sentimos como que un poquito tristes, ¿verdad? Porque hablamos, le decimos a nuestros hijos que vayan a misa y no nos hacen caso. Pero la verdad es que no somos nosotros los que hacemos fructificar la semilla, sino que es Dios. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa semilla en madurar? Solo lo sabe Dios. Tal vez un día, tal vez un año, tal vez 10, tal vez 20. ¿Sí? Y tú te des cuenta o no te des cuenta, la semilla va a germinar. La levadura, no sé si ustedes conozcan lo que es la levadura. La levadura es iba a decir un químico, pero no es un químico, es un producto un poco más natural. Bueno, ahora ya se vende industrializado. Es una especie de harina que sirve para que el pan se esponje. Si no se le echa levadura, el pan no se esponja. Entonces una masa de pan pues, se convierte prácticamente en una piedra. Bueno, aquí en México existe un pan llamado piedra. ¿Por qué se le llama piedra? Porque como no se le pone prácticamente levadura, no hay porosidad en la masa. Por lo tanto, pues es un pan más duro. Para que se haga blandito, para que esponje, se le pone levadura. Bueno, pues Jesús compara al reino de Dios con la levadura. El reino de Dios se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa y entonces se hizo más grande. Nosotros somos esa levadura que hace crecer el reino de Dios. La perla preciosa. No sé si ustedes conozcan las perlas, pero una perla pues es un objeto, es una cosa que se da naturalmente, pero tiene un valor dependiendo de la calidad de las perlas. Hay algunas que parecen perlas pero que en realidad no lo son, y hay otras que son perlas y que verdaderamente pueden llegar a ser muy valiosas, sirven para hacer joyas. Bueno, Jesús nos habla de una perla muy valiosa, preciosa, es decir, de alto precio. Y nos dice Jesús, el reino de los cielos se parece también a un negociante, a un comerciante de perlas, que se dedicaba a buscar perlas finas. Si se encuentra una, si le llega a una de sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Es decir, vale la pena renunciar a todo lo material para tener esa perla preciosa, ese tesoro que es el reino de Dios. La red del pescador. Jesús también compara el reino de Dios con la red de un pescador. Esta parábola es parecida a la de la cizaña y el trigo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, así como nuestras iglesias luego están llenas, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran en la playa los que no sirven. Después vendrán las aves a alimentarse de aquellos peces que fueron tirados. Entonces, Jesús compara al reino de los cielos con esa red que atrapa a todos los peces y después va a haber una selección entre los peces buenos y los peces malos. No sé si ustedes lo sepan, pero hay peces que no son comestibles. Ejemplo, pues el pez globo. El pez globo se cocina en algunos lugares como en Japón
pero es una comida muy peligrosa porque es un pez venenoso y si la persona que lo preparó no tuvo el suficiente cuidado, pues los comensales podrían llegar a perder la vida. ¿Sí? Entonces, se hace, la red es el reino de Dios, recoge a todos los peces y los pescadores, es decir, los ángeles, seleccionan los peces buenos y los peces malos. También hay otra parábola muy bonita de la cual hablamos frecuentemente en pastoral, que es la parábola del sembrador. Vean la fotografía, el sembrador es Cristo, ¿verdad? La semilla es su palabra y la tierra somos nosotros. Algunos, ustedes acuérdense de cuando entraron a escuela de pastoral, algunos estaban muy contentos, querían conocer la palabra de Dios y al poco tiempo ya no siguieron asistiendo, otros perseveraron hasta el final, otros tal vez ustedes que me están escuchando, pues están pensando en ya no seguir escuela de pastoral, ¿no? Es decir, habemos diferentes tipos de tierra. Esperemos que todos ustedes, y yo también, por supuesto, seamos tierra buena y que demos mucho fruto. Pero sobre todo el reino de Dios se manifiesta en la persona misma de Cristo, quien no vino a ser servido, sino a servir. ¿Por qué? Porque solo mediante el servicio es posible que exista la comunidad. El servicio es la manifestación concreta del amor. Y el amor es la argamasa que mantiene unido el edificio de Cristo, que es la iglesia. Sin el servicio no es posible que exista la comunidad. El reunirnos aquí solamente para hablar acerca de la palabra de Dios, o solamente para compartir el pan, o solamente para aprender y enseñar, no significa nada. Solo mediante el servicio es posible que exista la comunidad. Ustedes ya van en segundo grado de pastoral y espero que estén prestando algún tipo de servicio. Si no están prestando ningún tipo de servicio ni en pastoral ni en la parroquia, quiere decir que ya andamos mal. El servicio es muy importante. Jesús lo dice en Marcos 10, versículos 43 al 45. El que quiera ser el más importante entre ustedes, el que quiera ser el mejor, el número uno, debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Jesús vino a servir y por eso existe la comunidad. Sin servicio no hay comunidad. Cristo, mediante su vida, pasión, muerte y resurrección, enriqueció a su iglesia con tesoros espirituales para que pudiera realizar su misión de anunciar el reino de Dios. ¿Cuáles son esos tesoros maravillosos que tiene la iglesia para realizar su misión de anunciar el reino de Dios y seguir salvando a los hombres? Son los sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos adquieren eficacia en virtud del sacrificio redentor de Cristo. Hace muchos años fui al bosque de Chapultepec, yo no tenía ninguna formación religiosa, ¿verdad? Y escuché a un charlatán por medio de un micrófono que decía: ¿por qué te vas a confesar con un sacerdote si él es hombre igual que tú, pecador igual que tú? ¿Cómo te va a perdonar los pecados un hombre que es pecador igual que tú? Respuesta. Y fíjense lo importante que es entender el sacrificio redentor de Cristo. Cuando una persona se confiesa, sus pecados le son perdonados, no por la santidad o por algún poder inmanente al propio sacerdote, sino que lo que se le aplica son los méritos de Cristo en la cruz. Lo mismo, cuando una persona se bautiza, sus pecados le son perdonados, es regenerado como hijo de Dios, no porque el sacerdote sea tan santo que pueda llegar a perdonar los pecados cuando imparte el sacramento del bautismo,
O como muchos creen que el agua de la pila bautismal es mágica, retira salaciones, malas suertes y devuelve a la mujer amada. No hace eso, el agua no es mágica. Cuando una persona se bautiza, se vuelve hijo de Dios y sus pecados le son perdonados por los méritos de Cristo en la cruz, que es lo que se le aplica. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. ¿Sí? Cristo, por su sacrificio en la cruz, obtiene para nosotros estos maravillosos dones espirituales que son los sacramentos y que la mayor parte de las veces no los valoramos. La mayor parte de católicos, esto es una verdad tristemente, llevan a sus hijos a bautizar por tradición, por costumbre o incluso algunos por superstición. Hay que llevar a bautizar al niño para ver si así sana de esta enfermedad tan terrible. ¿Sí? Pues no, no es por eso. O sea, o para tirarle el cuernito. Pues no, no es por eso. ¿Sí se entiende? O sea, nosotros tenemos que entender los sacramentos a la luz del sacrificio redentor de Cristo. Si no, los sacramentos no se entienden. Por eso vamos a ver que la mayor parte de católicos consideran a los sacramentos como eventos sociales. Incluso hay gente que así los llama, su evento, tu evento. O vas a ir a mi evento. ¿Qué evento es? Mi boda. Y entonces hay que planearlo y contratar a un wedding planner, que todo salga bien, que haya refrescos, la música, los recuerditos y todo esto. Están más preocupados por la fiesta que por el matrimonio. La fiesta solo dura unas horas, el matrimonio dura para toda la vida. ¿Sí? Pero ¿por qué no se comprende? ¿Por qué no se respeta al sacerdote? Pues porque no se comprende el sacrificio redentor de Cristo. No se comprende que fue precisamente por la pasión, muerte y resurrección de Cristo que la iglesia tiene estos tesoros. Los enemigos de la iglesia siempre piensan que los tesoros de la iglesia son pinturas, obras de arte, dineros y templos, y no. Los tesoros de la iglesia son los sacramentos y nadie más los tiene. Te puedes ir a una secta en donde te digan cosas maravillosas acerca de Dios, en donde canten y sus cantos te saquen lágrimas. Pero solo en la Iglesia Católica vas a encontrar la plenitud de la salvación, porque vas a obtener los 7 sacramentos. La Iglesia va cumpliendo su misión a través de los siglos. En la Iglesia se van realizando el misterio de Dios como elemento divino y la historia nuestra como elemento humano. Y así será. La barca de Pedro, es decir, la Iglesia, de vez en cuando azotada por las olas, como acontece el día de hoy, pues ahí va, ¿verdad? Participando Dios, que nos salva del hundimiento, y ya muchas veces hemos estado a punto de hundirnos, y el hombre, con su fragilidad, con sus errores, con sus debilidades. Esta situación, ¿verdad?, en la que nosotros vamos marchando, vamos navegando con la ayuda de Dios y pues también afectados por nuestras debilidades, va a continuar así hasta que Cristo vuelva. Seguimos luchando, seguimos en el combate. Decían los antiguos mexicanos, mientras hay lucha, hay vida. Y mientras hay vida, hay lucha. El día que ya no haya lucha, pues es que ya no estamos vivos. Hay 3 pasajes bíblicos en los que se nos habla de cómo es ese reino del que Jesús es rey. Lucas, capítulo 1, versículos del 30 al 33, ya lo voy a decir rápido porque ya les quité mucho tiempo. Lucas 1, 30-33 nos dice que el reino de Jesús será un reino eterno. Jesús es el rey inmortal de los siglos. Su reino no tendrá fin. Juan 18, 36-37 nos dice que Jesús en efecto es nuestro rey. Nosotros, los cristianos, no reconocemos ningún otro rey, jefe, amo, señor, líder moral o líder espiritual que Cristo. Hay muchos hombres, sobre todo políticos, que se presentan como redentores, como líderes morales, como líderes espirituales, pero nosotros solo reconocemos a uno que es Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, yo soy, título de Dios, rey. En Apocalipsis capítulo 19 leemos que una multitud inmensa de todas las razas y de todos los pueblos alaba a Dios noche y día, porque
En la eternidad, es decir, en la segunda venida de Cristo, se van a realizar las bodas del Cordero. Su esposa, que es una figura aquí de la iglesia, se ha vestido de lino fino, preciosa, con un vestido muy bonito, de deslumbrante blancura. El lino, es decir, el vestido de la esposa de la iglesia, está hecho de las buenas acciones de los santos. Esto es lo que nosotros esperamos en la vida eterna, que algún día se consume la unión entre nosotros y Cristo. Estos tres pasajes bíblicos nos muestran tres aspectos del reino de Dios y de su iglesia. Ahora vamos a ver la interpretación. En Lucas 1:30-33 vemos claramente que la iglesia no es algo distinto al pueblo de la antigua alianza, sino su prolongación y perfeccionamiento, su elevación a un nivel superior del reino de Dios, el cual tuvo inicio en el Sinaí, ¿sí? Pero ya no tendrá fin, porque su realización se hunde en la eternidad. Entonces, no hay ruptura entre el pueblo de Moisés, el antiguo pueblo de Israel y la iglesia. No es que ellos hayan desaparecido para que lleguemos nosotros, ¿sí? Sino que al contrario, nosotros somos la prolongación de aquellos. Vean las fotografías que hay en pantalla. Bueno, no son fotografías, en realidad son pinturas. Una de ellas es Moisés con su pueblo alabando a Dios, y la otra es una fotografía de una pintura que se llama Primer día en el cielo. Vemos la alegría de esta mujer encontrándose con Cristo. Juan 18, 36, 37. Cristo distingue claramente a su iglesia de las cosas de este mundo. Esto es muy importante entenderlo porque muchos, por no entender, ¿sí?, que la iglesia es algo distinto, han cometido grandes errores. Me he encontrado parroquias, por ejemplo, en donde los laicos se relacionan con su sacerdote reproduciendo los esquemas de la lucha de clases, el laico contra el sacerdote, y no, hermanos. Hay que entender, la iglesia está en el mundo, trabaja para convertir al mundo en reino de Dios, pero la iglesia no es el mundo, ni es del mundo, ni el mundo manda entre nosotros, ni nos vamos a adaptar a lo que el mundo quiera, ni vamos a hacer lo que el mundo nos quiere hacer que hagamos. Miren, ustedes lo saben, ahorita vivimos una época de ataques a la Iglesia Católica. Estos ataques han hecho que mucha gente diga, bueno, pues si lo que molesta a las personas es que la Iglesia no aprueba el aborto, pues vamos a aprobarlo. Si lo que molesta a la Iglesia, a las personas, es que la Iglesia no acepta la homosexualidad, pues vamos a aceptarla, para que ellos nos acepten a nosotros y se vuelvan a llenar nuestras iglesias. Mentira, hermanos, no se llenan las iglesias, todos los que lo han hecho han fracasado. Pero muchos creen que la iglesia es del mundo, o que la iglesia es el mundo, y no es cierto. Muchos han tratado de instrumentar a la iglesia, de usarla conforme a sus propios fines, ¿verdad? López Obrador, por ejemplo, quería que nosotros distribuyéramos la cartilla moral de su gobierno. Los protestantes aceptaron de inmediato, pero la iglesia no aceptó. ¿Por qué? Pues porque tenemos un libro mejor que la cartilla moral de López Obrador. Vean la fotografía que les presento en pantalla. También es una fotografía muy bonita. Es una fotografía de la ciudad de Nueva York. La Catedral de San Patricio, rodeada de altos rascacielos. Me gustó esta fotografía porque precisamente expresa esa idea. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Y el edificio de la iglesia no se parece a los otros, observen. Apocalipsis 19, 6, 8. La iglesia, la esposa, espera su glorificación en la eternidad cuando se presente a Jesús, que es el esposo, para celebrar las bodas del Cordero. Ahí la iglesia se verá engalanada con la gloria de cada uno de sus santos. En ese momento, la iglesia se verá libre de los defectos de sus miembros, se ostentará en todo su esplendor, tal como su esposo la quiere, blanca, es decir, exenta de pecado, bella, inmaculada, lavada en la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero?
Cristo. ¿Sí? Por los méritos de Cristo en la cruz, nos son perdonados nuestros pecados cuando nos confesamos. La sangre del Cordero nos lava. Reflexiones personales. Yo puedo vivir la bella realidad de la Iglesia en mi historia. Yo puedo y debo sentirme parte de la Iglesia. Yo los invito a que conozcan la historia de la Iglesia para que no se avergüencen. No hay nada de qué avergonzarse. Ni la conquista, ni la Inquisición, ni las cruzadas son cosas de las que nos debamos de avergonzar. Al contrario. ¿Sí? Entonces yo puedo vivir la bella realidad de la Iglesia en mi historia personal. Otra reflexión. Yo puedo contribuir a que el mundo se convierta en iglesia. Yo puedo contribuir a que los demás conozcan a la iglesia y la amen. Y tercera reflexión. Yo puedo ayudar a Cristo a que mi hermano, a que mi hijo, a que mi esposa, a que mi vecino sea parte de su reino. Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor Jesús, mi Rey y mi Señor, quiero ser tu fiel vasallo en adelante, soldado valeroso en la conquista de tu reino. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí la lección. Se tardó mucho. Espero no tardarme tanto la próxima vez. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.